Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a analizar el fenómeno que ustedes están viendo en pantalla y por el cual ustedes han hecho clic en este video. Vamos a hacer un análisis tanto cuantitativo como cualitativo al final de este video para los que estén interesados un poquito en un análisis más numérico del fenómeno. El fenómeno que ustedes están viendo en este caso en particular se debe principalmente a tres aspectos. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. El primer aspecto es obviamente la luz tremendamente larga que tienen que cubrir estas vigas. Fíjense, nosotros más o menos tenemos que calcular la distancia de esta viga a partir de los casetones. Cada uno de estos casetones generalmente tiene un ancho de 40 centímetros. Más la vigueta prefabricada de 10 centímetros, tenemos una distancia de eje a eje de 50 centímetros. Entonces, cada dos casetones tenemos 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4, 5, 6 metros. Nosotros entonces tenemos acá una luz de 6 metros para una viga que vamos a ver en este momento de cuánto por cuánto es. Para nosotros dimensionar una viga de una luz de 6 metros tenemos que tomar en consideración los siguientes aspectos. Para vigas continuas, ¿qué se refiere a continuas? Con vigas de más de un tramo, nosotros vamos a simbolizar una viga de más de un tramo de la siguiente manera: un apoyo, 2 apoyos, 3 apoyos, 4 apoyos. Cuando nosotros tenemos una viga continua, una buena regla memotécnica es: si esta es la luz L1, esta es la luz L2 y esta es la luz L3, nosotros escogemos la mayor. Entonces, si la luz L2 es la mayor, nosotros vamos a dividir L2 dividido entre 12 y esa va a ser la altura de la viga. En caso de vigas de un solo tramo, nosotros tenemos que adoptar una luz. Esta regla no se cumple a cabalidad, todo depende mucho de varios factores, básicamente de la carga, resistencia al concreto, etc. Pero básicamente, para vigas de un tramo donde esta es la longitud L, la altura H de la viga debería ser L dividida entre 10. Estas reglas nos van a ayudar mucho a determinar la altura de la viga. Volvamos entonces a nuestra imagen. En esta imagen, la viga pareciera que tiene 20 centímetros aquí, 20 centímetros, y por otro lado tendríamos nosotros que tomar también en cuenta la altura de la losa, porque se supone que tanto viga como losa trabajan de manera conjunta. Entonces acá nosotros tendríamos que tener otros 20 más 20 son 40 centímetros de peralte de la viga, en teoría. Vamos a ver en un momentito más que esto no es del todo cierto. Sin embargo, si nosotros aplicamos la regla que habíamos formulado hace un momentito, para una luz de 6 metros, esto es igual a 0.60. La altura de esta viga debería ser de por lo menos 60 centímetros, especialmente si va a soportar una carga como esta, de una losa que para el tramo central pareciera que tiene un ancho de influencia de centro a centro entre vigas de más o menos unos 4 metros. Acá más o menos vamos a tener unos 4 metros. Ya vamos a analizar un poquito con números esto en adelante. Entonces, para vigas que van a sostener este tipo de carga, obviamente nosotros necesitaríamos un peralte de 60 centímetros. El segundo motivo por el cual nosotros tenemos deflexiones tan grandes es por el desencofrado temprano. Si nosotros nos vamos a una gráfica de la resistencia del concreto versus la cantidad de días, acá abajo tenemos la cantidad de días versus la resistencia del concreto, donde 1 es la resistencia completa del concreto. Si nosotros desencoframos al tercer día nuestro concreto, que ya pareciera que está bastante duro, apenas tenemos una resistencia del 45% respecto a la resistencia total del concreto. Si desencoframos nosotros a la semana, vamos a tener nosotros una resistencia recién del 50%. Entonces, probablemente esta losa acá haya sido desencofrada cerca de la semana de haber sido vaciada. Es más, aquí hay una técnica constructiva que se ve a leguas que ha sido utilizada para justamente utilizar poca madera. ¿Cuál es esa técnica? He mencionado esta técnica en otro video, donde por falta de encofrado generalmente se vacía primero la primera mitad de la viga. Acá nosotros tenemos el primer vaciado de la viga, ¿no? Luego se deja endurar esta viga se la deja endurar por cierta cantidad de días, una semana probablemente, y todos los puntales que nosotros teníamos acá los quitamos y nos quedamos en el mejor de los casos con un puntal aquí al centro, ¿no? ¿Para qué? Para que el resto de los puntales los utilicemos en el vaciado de la losa. Es más, todos los laterales e incluso el fondo de esta viga también se los quita para poder utilizarlos en otros elementos del encofrado de la losa. Esto se hace, como les digo, cuando no hay mucho encofrado. No es lo más recomendable, pero a leguas es lo que se ha ejecutado acá.
Entonces, cuando nosotros tenemos un desencofrado temprano, la resistencia del concreto no alcanza a la resistencia total y se empiezan a generar deformaciones plásticas en el concreto. Es más, esta viga, vamos a ver en un momentito más, esta viga ni siquiera es de 40 por 20 como estamos estimando. Y ahí entramos en el tercer motivo. Esto nos lleva a explicarles a ustedes el tercer motivo de esta deformación tan grande de la viga. Notan ustedes que acá nosotros tenemos una especie de sombrita entre el encofrado, bueno, entre la viga y el vaciado de la losa. Es más, notan que acá se está despegando la losa de nuestra viga. Esto no es para nada normal. Y esto se da justamente debido a la técnica constructiva que yo les he mencionado hace un momento, donde primero se vacía la primera mitad de la viga de 20 por 20 y luego se vacía la losa arriba. Sin embargo, esta técnica podría considerarse aceptable en caso de que nosotros pongamos estribos muy densos en este sector. Sin embargo, pareciera que acá no ha sucedido eso. Es más, la viga de 20 por 40, entre comillas, se vuelve una viga de 20 por 20 porque no continúa hacia arriba. Déjenme mostrarles a qué me refiero. Si nosotros nos vamos a un modelito que hice en Blender, lo que se ha hecho es lo siguiente. Primero se han vaciado digamos los tres arcos, las tres vigas con primero columnas, luego vigas, y posteriormente se han tendido las viguetas prefabricadas, así como ustedes están viendo acá. Una vez que se tienden las viguetas prefabricadas de esta manera, lo que ha hecho, parece, el constructor es colocar los casetones sin dejar espacios para el vaciado de la segunda parte de la viga. Es más, probablemente ni siquiera hayan estribos acá, estribos que continúen de la viga hacia arriba. Por eso es que nosotros acá en la imagen no tenemos, lo que tenemos mejor dicho es un despegue, ¿no? Se están separando la viga de la losa en varios sectores. Esto se debe claramente a que incluso el casetón está pasando recto por encima de la viga, y eso es justamente lo que nosotros tenemos en este modelo. Fíjense, el casetón no se interrumpe en el sector donde va la viga. Esto es lo más seguro que tenemos en la losa de la fotografía. ¿Cómo debería verse una losa? Teóricamente, no voy a decir bien hecha, porque cuando una losa y viga están bien hechas se vacían monolíticamente, pero digamos un trabajo aceptable sería el siguiente. Nosotros tendríamos la viga vaciada hasta la mitad, ¿no? He hablado, como les digo, en un video acerca de estas vigas vaciadas hasta la mitad, y a la conclusión a la que he llegado es a que si vamos a adoptar esta técnica para la construcción, lo mínimo que tendríamos que hacer es reforzar con prácticamente el doble de los estribos toda la longitud de la viga. Entonces necesitamos, por un lado, interrumpir los casetones en el sector de la viga, y por otro lado poner las vigas o poner los estribos más seguidos. Este es un problema especialmente en el caso de viguetas prefabricadas, porque obviamente las viguetas van a necesitar su espacio y ahí vamos a necesitar cortar los estribos, cosa que se hace muy seguido cuando se van a colocar cuando se va a adoptar este tipo de procedimiento constructivo. Sin embargo, esto hubiera sido lo más adecuado. En caso de colocar los estribos justo digamos, en la segunda parte del vaciado, nuestra losa no se hubiera despegado de la viga como lo ha hecho en la imagen. Por si acaso, para los que estén interesados en saber cómo he modelado esta pequeña maquetita virtual, la he modelado en Blender, y el tutorial completo lo tengo en la zona de miembros de este canal, a la cual ustedes se pueden suscribir. En esta siguiente partecita del video vamos a hacer un pequeño análisis numérico, tanto de solicitaciones como de deflexiones de la viga. Vámonos entonces a nuestra pizarra, y generalmente cuando nosotros hacemos el diseño de una losa nos olvidamos mucho de las deflexiones y nos abocamos solamente al análisis de las resistencias. Entonces vamos a hacer ahora un análisis de ambos casos. Generalmente cuando nosotros estamos ante una losa como la que ustedes están viendo, tenemos una carga por metro cuadrado de losa que suele estar por los 2 kilonewtons por metro cuadrado. Estos son equivalentes a 200 kilogramos por metro cuadrado más o menos. Si nosotros queremos sacar la carga lineal en una viga, en la viga central, que es la más cargada, nosotros tenemos que multiplicar la carga por metro cuadrado por el ancho de influencia, que en este caso vamos a asumirlo de 4 metros, o sea, la profundidad o la distancia entre pórticos, entre arcos, va a ser de 4 metros. Por tanto, la carga lineal va a ser de 8 kilonewtons por metro, ¿ok? Entonces, esa es la carga muerta lineal de la losa.
Por otro lado, nosotros tenemos que calcular la carga del peso propio de la viga. Eso es fácil. Peso propio de la viga va a ser igual a la sección transversal 0.2 por 0.2 multiplicado por el peso específico del concreto, que son 24. Esto nos va a dar 0.96 kilonewtons por metro. Para nosotros sacar la solicitación de estas cargas, lo que tenemos que hacer en estado límite último es multiplicar 1.2 por 8 más 0.96. Esa es la carga distribuida en estado límite último. Y el momento último va a ser la carga última multiplicada por la longitud al cuadrado entre 8. Esta es la fórmula de momento para una carga distribuida de un tramo simplemente apoyado, ¿no? Esto lo vamos a calcular nosotros en Octave, tanto la carga última, que va a ser, necesito la carga en servicio, que va a ser 0.96 más 8. Luego vamos a tener la carga última, que es 1.2 por la carga de servicio. Y finalmente tenemos el momento último, que es U por L elevado al cuadrado dividido entre 8. Aquí me falta crear la variable L de 6 metros. Con esto ya tenemos todo listo. Lo vamos a guardar en una variable temporal. Y corremos el programa. En este caso, fíjense, nosotros tenemos un momento de 48.384 kilonewtons. Aquí vamos a tener 48.38, ¿sí? 38 kilonewtons metro. Esto es con lo que nosotros tenemos que diseñar la viga. Bajo la hipótesis de que esta viga solamente ha sido vaciada en 20 por 20, si nosotros nos vamos a mi página, aquí tengo la página de Marcelo Pardo, hormigón armado, entramos a hormigón armado, dentro de hormigón armado nos vamos a flexión simple y nos vamos al programa de vigas rectangulares. Acá adentro nosotros vamos a introducir todas las propiedades de sección de la viga y además la resistencia, y vamos a ver qué obtenemos. Entonces acá tenemos una altura de viga de 0.20, ancho 0.20, recubrimiento 3 centímetros, resistencia al concreto le vamos a poner 20, aunque sé que no son los 20 porque se ha desencobrado mucho antes. Resistencia del acero 410 lo normal, y tenemos los 48.4 más o menos. Sí, 48.4 kilonewtons metro. Si calculamos esto, noten que la viga necesita mucho acero a compresión para resistir toda la solicitación a compresión que nosotros tenemos en la cara superior, que es la cara comprimida. El hecho de que nosotros obtengamos acero a compresión para esta viga quiere decir que el hormigón solo no está resistiendo ni siquiera la carga muerta sin la sobrecarga encima. Si pusiéramos la sobrecarga encima ya sería otro cuento muy diferente, pero ni siquiera está resistiendo la carga del peso propio, tanto de la losa como de la viga. Entonces ahí nosotros sí estamos ante un caso muy, muy crítico. Entonces, cuando ustedes hagan el diseño, cuando ustedes hagan verificaciones de este tipo, dense cuenta de que si empiezan a obtener acero a compresión ya las cosas van a estar medio mal. Por otro lado, vamos a hacer nosotros el análisis de flexiones. El análisis de deformación. Cuando nosotros tenemos un tramo simplemente apoyado, así como este tramo se va a deflectar más o menos así, donde esta es la deflexión delta, que va a ser igual a 5 sobre 384 multiplicado por L a la cuarta multiplicado por la carga dividido entre la rigidez de la viga. Esto nosotros lo vamos a aplicar a nuestra sección, donde la inercia va a ser igual a la base por la altura elevada al cubo dividida entre 12, y generalmente acá, producto de los grandes esfuerzos que están generándose en la viga, como hemos visto en el anterior en la anterior diapositiva, digamos, seguramente la viga se va a fisurar, y cuando se agrieta, aquí estamos hablando más o menos de una inercia fisurada que va a estar por el 35% de la total. Entonces esto lo voy a multiplicar por 0.35. El módulo elástico del concreto, asumiendo que este concreto ha durado incluso los 28 días, va a ser los 4700 raíz de FC', donde esto está en megapascales. Y el resultado también lo vamos a obtener en megapascales. Yo trabajo generalmente en kilopascales, por tanto vamos a multiplicar todo esto por 1000. Luego la longitud son los mismos 6 metros y la carga son los mismos 8.96 kilonewtons por metro que teníamos hace un momento. Entonces, con todos estos datos ya podemos obtener la deflexión. Nuevamente nos vamos a ir acá a Octave y vamos a completar los datos que nos faltan. Base 0.20,
altura 0.20. Necesitamos el módulo elástico. Bueno, vamos a necesitar además la resistencia al concreto, FC, que es de 20 megapascales generalmente. Y empezamos a calcular 4700 multiplicado por FC elevado a la 0.5 por 1000. Ahí tenemos el módulo elástico. La inercia, que es la base por la altura elevada al cubo dividida entre 12 por 0.35. Y finalmente la deflexión, que va a ser igual a 5 dividido entre 384 multiplicado por Q multiplicado por L. Noten que esta Q está en estado límite de servicio, no la estamos mayorando, ¿no? L elevado a la cuarta dividida entre E por I. Si nosotros corremos esto, noten que tengo una deflexión acá de 15 centímetros, solamente debido al hecho de que no he puesto o no he conjuncionado la parte inferior de la viga con la losa, como les había recomendado que tendríamos que hacer acá, ¿no? No hemos unido bien la parte de la viga con la losa. Si hubiéramos nosotros aplicado esta técnica en vez de hacer lo que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Entonces, fíjense cuánto se hubiera reducido la deflexión. Acá, debido a que la viga de 20 por 20 está trabajando solita, nosotros tenemos una deflexión más o menos de 15 centímetros. Si la altura de la viga fuera de 40 y nosotros corremos este análisis, fíjense que de 15 centímetros hemos bajado a prácticamente 2 centímetros de deflexión. Y esto gracias a utilizar una buena técnica constructiva. Mucho mejor si se lo vaciara todo monolíticamente. Ese es el análisis que tenía para mostrarles, espero les sirva y como siempre nos vemos en un siguiente video. Adiós.